El diputado Tomás Lagomarsino anunció la petición de una comisión investigadora por las irregularidades detectadas por Contraloría respecto a las listas de espera en hospitales regionales de Talca y Antofagasta. Para profundizar sobre este tema estamos precisamente con el diputado Lagomarsino. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Gracias a usted, diputado, por atender nuestro llamado. Primero, entendamos este caso. La Contraloría emite un dictamen el día martes de esta semana, hace 2 días, martes o miércoles, donde se detectan diversas irregularidades que tienen que ver principalmente con las listas de espera. De hecho, este caso se habla en la prensa como los falsos fallecidos. Detecta ciertos casos en que se eliminan pacientes de listas de espera, por una parte, por presuntamente, y de acuerdo a la irregularidad que detecta la Contraloría, por presentar fallecimientos que no habrían sido fallecimientos, y también por atenciones que indica que se habrían realizado pero que en la práctica no se habrían hecho, saliendo entonces de listas de espera personas que no debían haberlo hecho. ¿Cómo se conoce este caso? ¿Qué relación tiene esto también con lo ocurrido hace algunos meses con el Hospital Sotero del Río? Bueno, a decir verdad, la comisión especial investigadora que estamos solicitando y que estamos preparando para ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados es más que todo lo que hemos conocido en el caso del Hospital de Talca, Regional de Talca y Regional de Antofagasta, Claro. que yo diría que es la punta del iceberg de algo mucho más grande. Y que es que previo a la pandemia teníamos ciertas cifras de listas de espera y garantías G retrasadas. Al principio de este gobierno teníamos cifras mucho más aumentadas y el día de hoy tenemos cifras estratosféricas. Desde el inicio de este gobierno hasta el día de hoy tenemos cerca de 20.000 garantías explícitas en salud retrasadas extras con respecto a marzo de 2022, ¿Que serían más de 20.000 atenciones, perdón, 500.000 diputado? 20.000 retrasos, que puede ser distintos tipos de atenciones, porque recordemos que los GES se van retrasando en función del retraso de la intervención quirúrgica, de la realización de un examen, de la atención de un especialista, depende de la garantía en particular. Tenemos más de 500 nuevos casos de lista de espera de nueva consulta de especialidad, comparando marzo de 2022 con marzo de 2024 y 20.000 nuevos retrasos, perdón, 20.000 nuevos casos de lista de espera quirúrgica entre marzo de 2022 y marzo de 2024. Ese es el principal motivo de la Comisión Especial Investigadora. Tenemos 80.000, a marzo de 2024 tenemos 80.000 casos de garantías explícitas de salud retrasada, cerca de 2.500.000 casos en lista de espera de especialistas y cerca de 350.000 casos en lista de espera quirúrgica. Y sobre eso, o bajo eso, como quiera verlo usted, tenemos 2 aristas en particular. Una arista que es el caso del Hospital Sotero del Río, que recordemos que es donde se borraron administrativamente 300.000 personas que estaban en lista de espera, y que tenemos un informe de una auditoría interna, si bien no tenemos un informe de Contraloría interno, y a lo que se suman estos 2 informes de Contraloría con respecto al Hospital Regional de Antofagasta y el Hospital Regional de Talca, y a lo que se podría sumar el informe final de otras auditorías a lo largo del país, entre las cuales se incorporarían auditorías referentes a la región de Valparaíso. Claro, ahora la ministra de Salud, Jimena Aguilera, respondió ante este informe de Contraloría, e indicaba que esta falla o esta irregularidad detectada por la Contraloría tenía más que ver, y quiero leer aquí la frase textual. Aquí está. Hay una causal estructural de base, que es que la plataforma es muy antigua y que hay mucho procedimiento manual para el registro y traspaso de los datos desde los hospitales hacia los servicios de salud y servicios de salud hacia la base de datos central. ¿Cuán conformes quedan ustedes también con esta respuesta por parte de la titular de la cartera de salud? Bueno, efectivamente hay un problema estructural en 2 líneas. Uno primero, que es cómo resolvemos la lista de espera, que es justamente cómo superamos los egresos a los ingresos, porque las listas de espera se van a seguir abultando en la medida que no seamos capaces de que las altas de especialidad o quirúrgica sean mayores a las personas que están ingresando. Eso es un objetivo que tenemos que tener, y que eso tiene que ser lo principal, fuera de las explicaciones en materias particulares que tiene que dar la ministra.
que es que nosotros logramos resolver los problemas de salud de más personas de las que van ingresando a la lista de espera. Y otra materia muy diferente, pero que es más atingente a los casos en particular de los cuales estamos convocados, que obviamente el caso del Hospital de Antofagasta y el de Talca, es la antigüedad de la plataforma con la cual se hace monitoreo a esta materia. Efectivamente es antiguo, pero obviamente uno más que conocer exclusivamente las explicaciones detrás de estas aberraciones, podríamos decir, que es que se dé de alta personas que por razones de que hayan fallecido y esas personas nunca fallecieron, es que medidas va a tomar el Ministerio de Salud frente a esto. Claro, ahora, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es el objetivo específico de la comisión investigadora que ustedes van a presentar ahora tras el regreso de la semana distrital? Mire, hay anunciadas varias comisiones especiales investigadoras. Yo voy a hablar referente a la que a mí me toca liderar o la que yo estoy preparando. En eso tengo que ser claro. La que yo estoy preparando tiene un titular, y ese titular es el crecimiento desproporcionado, progresivo, sin que se le haya podido poner atajo de las listas de espera. Antes de la pandemia, en marzo de 2019, teníamos 6.000 garantías explícitas en salud vencidas, retrasadas. Hoy día tenemos 82.000. Al principio de este gobierno habían 62.000. En listas de espera de especialistas, antes de la pandemia, en marzo de 2019, teníamos 1.860.000 casos en lista de espera de especialistas. Hoy día tenemos 2.500.000. Antes de la pandemia, en marzo de 2019, teníamos 250.000 casos en lista de espera quirúrgica. Hoy día tenemos cerca de 350.000 casos. Entender cómo ha actuado el Estado, principalmente el Ministerio de Salud, con todos los recursos que le hemos inyectado en todas las leyes de presupuesto sucesivas, para que sigamos manteniendo estos resultados a pesar de prácticamente 3 años y medio desde terminada la pandemia, ese es el objetivo principal. Y tenemos una serie de subtítulos, o de subtitulares, siendo ese el principal, que es el caso del Hospital Sotero del Río, tanto en particular sobre este hospital como si se pudiera repetir en otros establecimientos de salud a lo largo del país, y ahora se suman otros 2 casos particulares como es el Hospital Regional de Talca y el Hospital Regional de Antofagasta, cuyos informes de Contraloría, de las auditorías que realizaron, también hemos conocido esta semana y que han sido el foco de la polémica. Pero creo que más allá de puntualizar en los casos en particulares, que es importante relevarlos, también hay que, el bosque no puede evitar, los árboles del bosque no pueden evitar ver el bosque. Y el bosque en su conjunto es el problema en lista de espera que tenemos y que es lo que tenemos que enfrentar y ser claros en indagar qué ha hecho el Ejecutivo con los recursos que le hemos aprobado en las leyes de presupuesto respectivas. Claro, ahora sí es que miramos, uno puede entender quizás, aquí sin querer ser abogado del diablo, pero puede entender que antes de la pandemia existía una cifra de pacientes en listas de espera en distintas categorías y que tras la pandemia o en el momento más álgido quizás de la pandemia, esto se pudo haber visto retrasado, entorpecido el trabajo de la reducción de las listas de espera, pudo haber aumentado, que de hecho es lo que ocurrió, porque claro, la atención principal del sistema de salud estaba centrado en la emergencia sanitaria, la crisis sanitaria que se estaba viviendo en este momento. Ahora, una vez que termina la pandemia, pensando fines de 2022, entre 2022 y 2023, ¿cómo evoluciona la cifra de pacientes en listas de espera en las distintas categorías? Efectivamente, tú has dado el clavo, porque es lógico que durante el tiempo que estuvo la pandemia el sistema de salud se tuvo que abocar el enfrentamiento de la misma y eso nos llevó a un crecimiento inédito de las listas de espera. Pero después de haber terminado con la pandemia y ya habiendo pasado cerca de 3 a 3 años y medio de eso, uno esperaría que la curva, en vez de continuar creciendo de la lista de espera, hubiéramos logrado o estabilizarla o quebrarla hacia su disminución, para idóneamente regresar a cifras previas a la pandemia. O sea, si antes de la pandemia teníamos 6.000 garantías explícitas en salud retrasadas, yo no le puedo pedir al Ejecutivo necesariamente tener bajo ese número, pero sí le puedo pedir y exigir que las garantías retrasadas nos sigan aumentando y que logremos estancar la curva de aumento o quebrarla. Y si tú ves, en marzo del año 2022 teníamos 62.000 garantías explícitas en salud retrasadas. Hoy día tenemos cerca de 80.000.
Es decir, no hemos logrado estancar la curva, no hemos logrado quebrar la curva y ver una disminución. Y esto se repite en lista de espera especialista y lista de espera quirúrgica. Aquí obviamente la pandemia causó estragos, a lo cual hay que sumar que también, producto de la crisis de la ISAPRES, también había una migración muy fuerte de mucha población desde la ISAPRES a FONASA, que ha buscado recibir atenciones que recibía en el mundo privado por el sistema público, y eso ha hecho crecer la lista de espera. Ese también es otro factor bastante importante el día de hoy. Pero fuera de esos factores, también hay que sacar al pizarrón, y creo que este es un buen momento para hacerlo, de qué se ha hecho para estancar la curva de crecimiento o quebrarla, que es el objetivo que tenemos que tener nosotros. ¿Cómo hacemos que nuestro sistema de salud vuelva a su estado prepandemia? Claro, ahora, ¿a qué se puede atribuir, entendiendo que la comisión investigadora todavía no inicia su trabajo y que será parte entonces de lo que deba determinar, indagar esta comisión? Pero a su juicio y de manera previa, ¿qué factores inciden en que esta cifra haya aumentado tanto? De hecho, lo que usted mencionaba de respecto a los retrasos en atenciones de garantías explícitas en salud, GES, prácticamente se cuadruplicó. ¿A qué podemos atribuir este aumento tan cuantioso? Mira, yo hablaría hay hartos factores involucrados en esto. Uno no puede pensar que para esto hay una única razón. Hay aquellos factores que son propios de la pandemia, que yo diría que son dos. Primero que todo, los retrasos que se abultaron durante la pandemia, y un segundo que es cómo logramos o no reactivar a nuestro sistema de salud. Y ahí todavía muchos expertos dicen que cerca de un 20 a 30% de productividad de nuestro sistema de salud todavía no se recupera en función de niveles previos a la pandemia. Es decir, de la pandemia tenemos dos grandes factores: lo que se abultaron las listas de espera y cómo regresar o reactivar la productividad del sistema de salud. Esos dos elementos son muy relevantes. Y después a eso se agrega un tercer factor, que es el que yo te decía, que es la crisis de la ISAPRES, que ha provocado una migración muy importante de pacientes o de personas que se atendían en el sector privado hacia el sector público. Eso diría yo que son las principales razones. Obviamente ha aumentado la consultabilidad, pero así como ha aumentado también la consultabilidad, nosotros en las últimas dos leyes de presupuesto para el año 2023 y para el año 2024 hemos aprobado los recursos extraordinarios para listas de espera, que también sabemos que no han podido ser ejecutadas con toda la eficacia que nos gustaría. Pero también teniendo en cuenta que, así como hoy día tenemos informes de Contraloría respecto a dos hospitales, el año 2021 también hubo un contundente informe de Contraloría que planteaba respecto a recursos extraordinarios aprobados para manejo de lista de espera para ese año 2021, que no pudieron ser ejecutados en su totalidad porque fueron licitados a clínicas, y el porcentaje de contactabilidad efectiva de esos centros privados no fue logrado y no se pudieron realizar esa intervención. Hay un informe de Contraloría muy contundente del año 2021 en esta materia. Y que esos recursos extraordinarios que hemos seguido aprobando año a año, hoy día se ha podido mejorar su tasa de ejecución en torno a un 60-70%, que comparado al 30% del año 2021 es mucho mejor, pero todavía estamos lejos de lo idóneo. Y eso es porque la contactabilidad ha quedado en manos de los servicios de salud y se ha externalizado exclusivamente la ejecución de la cirugía. En el contexto, por cierto, un sistema de salud que, como te decía, no ha logrado recuperar su productividad a cifras previas a la pandemia. Claro, y en ese caso, para entenderlo también, ¿qué pasa con esos recursos que no se ejecutan? En definitiva, ¿qué pasa? ¿Dónde quedan? Bueno, efectivamente, esa es una de las materias que esperamos indagar en la Comisión Especial Investigadora. Y por eso yo te decía que esto creo que no requiere presentar una solicitud de Comisión Especial Investigadora a la tonta y a las locas. Aquí hay que hacer un trabajo riguroso y profesional, porque es fácil salir primero con el titular, pero otra cosa es poder entregar un producto contundente para realizar una buena indagatoria que nos permita llegar a conclusiones que muevan la aguja finalmente, que es nuestro objetivo. Si nosotros no hacemos esto solamente por investigar, sino que lo realizamos porque fruto de una investigación podemos hacer que el Estado actúe de una forma diferente, y así, por supuesto, que las personas
vean una resolución de sus atenciones de salud, que es finalmente el objetivo que todos tenemos que compartir. Claro, ese es el objetivo. El centro tiene que estar, por cierto, en las personas que están en estas listas de espera, que llevan años esperando entonces una atención, alguna intervención quirúrgica también. Ahora volvamos al informe emanado por Contraloría durante esta semana, que tiene algunos aspectos que me gustaría destacar que podrían ser calificados quizás como escandalosos, pero se identifica, por ejemplo, en el caso del Hospital de Talca, una concentración significativa de egresos de pacientes de listas de espera bajo la causal contacto no corresponde, pero concentrada en días específicos. Por ejemplo, los días 21 de septiembre, 1.122 casos que salen de la lista de espera. El día 15 de julio, 766 por la misma causal. 18 de diciembre de 2023, 725 casos. En días específicos ocurre que más de 1.000 personas, por ejemplo, en uno de esos casos, salen de la lista de espera por una causal en específico. ¿Qué le dice a usted esta cifra sobre cómo se lleva, cómo se ejecuta el registro de ingresos y de egresos de pacientes de las listas de espera? Primero que todo, a mí no me gusta que una persona sea eliminada de una lista de espera solamente porque no se logró la contactabilidad de dicha persona. Yo creo que eso de por sí es escandaloso. ¿Y eso por qué se genera? Perdón, eliminar eso que mencionaba usted recién, diputado. ¿La normativa lo permite? Los instructivos, la normativa permite que si un establecimiento de salud, teniendo un cupo para resolver una patología, realiza 3 contactos a dicha persona, no responde, se le puede eliminar de la lista de espera. Eso a mí me parece claramente escandaloso y no se condice con lo que tiene que responder a la atención propia de un sistema de salud. Nosotros podríamos eliminar a las personas de una lista de espera, sea porque lo resolvieron externamente al sistema de salud público, es decir, lo hicieron, por ejemplo, en el sector privado, después de una larga espera, sea porque las personas fallecieron, pero nunca porque la persona no pudo haber sido contactada. Si el Estado tiene formas y capacidades para lograr la contactabilidad de las personas, entonces me parece que esa causal que a uno le genera ruido de por sí. Claro, claro, genera, por eso mismo se le preguntaba, pero también por la cantidad, por la cifra, más allá de la razón de base que se permite. También, ¿cómo se puede atacar eso, diputado? ¿Cómo se puede atacar? ¿Hay algún cambio legal quizás que se pueda hacer o es un cambio administrativo que tenga que ir más de la mano del Poder Ejecutivo? En ese caso, para que esa causal no sea suficiente para sacar a alguien de la lista de espera. O sea, eso no es un tema legal, sino un tema exclusivamente de las orientaciones técnicas de manejo de listas de espera. Que esas orientaciones técnicas permiten tener varias causales de egreso. O sea, y por una lo acción menos administrativa. La causal de egreso de una acción administrativa. Ahora, uno entiende que una persona no puede ser contactada, pero yo no puedo sacarla del repositorio si es que no he logrado contactarla. Tengo que seguir haciendo el esfuerzo de realizar ese contacto. Y mientras tanto, obviamente, avanzaré en los siguientes. No es que me quede eternamente esperando a contactar a esa persona. Después de un tiempo volveré a tratar de contactarle de nuevo. Pero sacarle del repositorio administrativamente, creo que esa es una muy mala forma de proceder. Claro. Y espero que fruto de la Comisión Especial Investigadora podamos escuchar la voz de distintos expertos en esta materia y podamos dar una recomendación, porque la Comisión Investigadora tiene como objetivo llegar a conclusiones. Y esas conclusiones pueden hablar y versar sobre responsabilidades, pero también pueden versar sobre recomendaciones. Y en esas recomendaciones yo creo que se pueden hacer mucho por este tema. Claro, recomendaciones que esperemos que logren rendir algún fruto para ir en apoyo de estas personas que vienen afectadas por esta situación, largo tiempo en listas de espera, que es un problema que también se viene arrastrando hace varios años con pacientes que siguen ingresando a estas listas de espera. Diputado Tomás Lagomarsino, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación acá desde la región de Valparaíso. Un abrazo. Que esté bien. Buenas tardes.